¿Alguna vez has sentido que tu mente no se calla ni siquiera cuando todo está en silencio? Como si hubiera una voz dentro de ti repitiendo dudas, miedos, recuerdos. Hoy voy a revelarte algo antiguo, casi olvidado. 3 palabras sagradas, usadas como llaves internas para cerrar el ruido, abrir el corazón y regresar a tu centro. Pero la tercera solo tiene sentido al final. Si estás listo para recordar quién eres, escribe en los comentarios: estoy despertando. Durante siglos, algunas enseñanzas no se escribieron para las multitudes. Se susurraban en lugares apartados, entre monjes del desierto, en silencio, lejos del poder. Textos antiguos fueron ocultados no por miedo, sino porque ciertas verdades no se pueden imponer, solo descubrir. En cuevas olvidadas del norte de Egipto, entre los papiros de Nag Hammadi, se encontraron escritos que hablaban de una ciencia interior. No eran recetas mágicas ni rituales complejos. Eran métodos de retorno. Los antiguos gnósticos comprendían que la transformación nunca viene de acumular conocimiento externo, sino de recordar lo que el alma ya sabe. Hablaban de sonidos primordiales, vibraciones que no pertenecían a ningún idioma terrenal, pero que resonaban en la estructura misma de la consciencia. En uno de esos manuscritos, el Evangelio de Tomás, se encuentra una frase que cambió la comprensión de muchos buscadores. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. No hablaban de salvación como escape, sino como remembranza. Como si cada ser humano llevara dentro una semilla de divinidad que solo necesita las condiciones adecuadas para germinar. Y esas condiciones no son externas, son internas. Decían que existían palabras que no eran simples sonidos, eran puertas. Y esas puertas no llevaban a un lugar externo, llevaban hacia adentro. Los primeros cristianos del desierto, aquellos que se alejaron de las instituciones y buscaron la experiencia directa de lo divino, practicaban lo que llamaban esicasmo, la quietud interior. Vivían en celdas de piedra, en montañas áridas, donde el único sonido era el viento y el latido de su propio corazón. Ahí, en ese aislamiento voluntario, descubrieron que el silencio no es vacío, es plenitud. Sabían que la verdadera oración no era repetir fórmulas aprendidas, sino entrar en un estado de silencio tan profundo que la presencia divina pudiera manifestarse sin intermediarios. Utilizaban lo que llamaban la oración del corazón, una práctica que consistía en sincronizar la respiración con palabras sagradas hasta que la separación entre quien ora y aquello a lo que se ora desapareciera. Utilizaban palabras breves, no como súplicas, sino como anclajes de atención. Cada sílaba era un puente entre el caos de la mente y la calma del espíritu. Incluso en tradiciones más orientales, los mantras sánscritos cumplían la misma función. No eran palabras para pedir favores divinos, eran frecuencias para reorganizar la energía interna. Om, por ejemplo, no es solo un sonido, es la vibración primordial del cosmos según los Vedas. Al pronunciarlo, no estás hablando de algo, estás participando en ello. Estas tradiciones no desaparecieron, simplemente se volvieron subterráneas. Pasaron de maestro a discípulo, de corazón a corazón, nunca en libros abiertos al público, porque lo sagrado requiere preparación. Un texto que no está precedido por la experiencia correcta se convierte en dogma muerto. Una práctica sin comprensión profunda se convierte en superstición. Por eso los antiguos maestros esperaban. Observaban a sus estudiantes, no para juzgarlos, sino para reconocer cuándo el corazón estaba listo para recibir sin distorsionar. No es secretismo, es protección. Protección de que lo profundo sea malinterpretado, comercializado o vaciado de su esencia. Porque vivimos en una era donde todo se consume rápidamente, donde lo sagrado se convierte en producto y la espiritualidad en mercancía. Pero hay algo en ti que no puede ser comprado ni vendido, algo que solo puede ser despertado. Cuando estés listo para cruzar esa puerta interior, cuando sientas que algo dentro de ti reconoce esto, comenta: la puerta está en mí.
Vivimos en una época donde el ruido externo nunca termina. Notificaciones, noticias, voces ajenas invadiendo cada momento de quietud. Pero lo que pocos reconocen es que el ruido más devastador no viene de afuera. Viene de la voz interior que nunca descansa. Esa voz que juzga cada decisión que tomas, que revive conversaciones del pasado buscando qué dijiste mal, que anticipa futuros catastróficos que probablemente nunca ocurrirán. Es la voz que te despierta a las 3 de la mañana con preocupaciones que durante el día parecen insignificantes, pero que en la oscuridad se amplifican hasta volverse insoportables. Es la voz que te compara constantemente con otros, que te dice que no eres suficiente, que nunca lo serás. No es que estés roto. Es que tu sistema nervioso está atrapado en un estado de alerta crónica. La ciencia moderna lo llama hiperactivación del sistema simpático. Tu cuerpo vive como si estuviera huyendo de un depredador, aunque estés sentado en la comodidad de tu hogar. El cortisol y la adrenalina circulan por tu sangre como si enfrentaras una amenaza real, cuando la única amenaza es la historia que tu mente está contando. Las tradiciones espirituales antiguas lo llamaban la mente dormida, no porque esté inactiva, sino porque está atrapada en sueños compulsivos de miedo y fragmentación. Dormida en el sentido de que no está despierta a la realidad presente, sino perdida en laberintos de memoria y anticipación. Buda lo llamaba la mente de mono, saltando de rama en rama sin detenerse nunca. Los taoístas hablaban de la mente turbulenta como un lago agitado que no puede reflejar la luna. Ansiedad, insomnio, una sensación de vacío incluso rodeado de gente. Estos no son defectos de tu personalidad. Son síntomas de un alma que ha perdido contacto con su fuente. Cuando vives desconectado de tu centro interior, cada experiencia externa se vuelve una amenaza potencial. El cerebro entra en modo supervivencia, escaneando constantemente el entorno en busca de peligro. Interpretas una mirada neutra como rechazo. Conviertes un comentario casual en un ataque personal. Proyectas en el futuro los dolores del pasado y vives como si lo peor ya estuviera ocurriendo. Pero el verdadero peligro no está afuera. Está en la creencia de que eres la suma de tus pensamientos, que eres esa voz que no para. Los estudios en neurociencia contemplativa han demostrado que la meditación profunda reduce la actividad de la red neuronal por defecto, esa parte del cerebro responsable del pensamiento errante y la rumiación. Es el circuito que se activa cuando no estás enfocado en nada específico, cuando tu mente divaga. Y para la mayoría de las personas, ese circuito está hiperactivo, consumiendo energía mental en narrativas inútiles. Pero las tradiciones místicas ya lo sabían hace milenios. Sabían que la mente necesita puntos de anclaje, necesita refugios de silencio donde pueda descansar de su propia actividad. Los monjes tibetanos llaman a esto la mente natural, un estado que no requiere esfuerzo, porque es nuestra condición original. Pero para regresar a ella, primero debes reconocer que has estado viviendo en un estado artificial de tensión constante. Sin esos refugios, el ser humano se convierte en esclavo de su propio diálogo interno. Tomas decisiones no desde la claridad, sino desde la ansiedad. Te relacionas con otros no desde la presencia, sino desde la reactividad. Buscas distracciones para escapar del ruido, pero las distracciones solo lo amplifican. No hay tregua. No hay descanso espiritual. Y cuando no hay silencio interior, toda práctica espiritual se vuelve superficial, porque intentas meditar con la misma mente agitada, rezas con la misma ansiedad, buscas paz mientras estás en guerra contigo mismo. Es como intentar ver tu reflejo en un lago durante una tormenta. El reflejo está ahí, siempre estuvo, pero no puedes verlo hasta que el agua se calme. Si has sentido esa batalla interna, comenta: merezco paz. Aquí está lo que cambia todo. No necesitas pelear con tus pensamientos. No necesitas convencerte de nada. No necesitas escapar de ti mismo. Lo que necesitas es interrumpir el hechizo del ruido. Porque el silencio no es ausencia, es presencia. Y cuando entras en presencia, recuerdas algo esencial. Tú no eres la voz en tu mente. Tú eres el que la escucha. Esa diferencia lo transforma todo.
Los maestros sufíes tienen un dicho: el ego es el velo más transparente, porque no lo ves, pero todo lo que percibes pasa a través de él. Es tan sutil que se confunde con tu identidad misma. Crees que eres tus pensamientos del mismo modo que alguien podría confundir las nubes con el cielo. La mayoría de las personas vive identificada completamente con el contenido de su mente. Si surge un pensamiento de ira, creen que son una persona iracunda. Si surge ansiedad, creen que son una persona ansiosa. Si surge un recuerdo doloroso, creen que ese dolor define quiénes son ahora, pero la verdad es otra. Eres el espacio consciente en el que esos pensamientos aparecen. No eres el clima, eres el cielo que observa cómo pasan las nubes. No eres la tormenta, eres la vastedad que la contiene sin ser afectada por ella. Esta revelación no es solo poética, es práctica. Cuando reconoces que hay una dimensión de ti que permanece intacta, sin importar qué tormenta mental esté ocurriendo, accedes a una paz que no depende de circunstancias externas. Es una paz que no necesita que todo esté bien para existir. Una paz que no se basa en el control, sino en la aceptación de lo que es. Los antiguos textos védicos lo llamaban Sakshi, el testigo. Ese aspecto de tu conciencia que observa todo sin involucrarse, que está presente en cada experiencia pero nunca es tocado por ella. En el budismo zen se habla del espejo que refleja todo pero no se mancha con nada. Un espejo no se vuelve rojo cuando refleja una rosa. No se vuelve triste cuando refleja una lágrima. Simplemente refleja, con total ecuanimidad. En la tradición cristiana mística, Meister Eckhart hablaba del fondo del alma. Ese lugar en ti que nunca fue tocado por el pecado, el sufrimiento o el tiempo. Eckhart decía que en ese fondo mora Dios, no como algo externo, sino como la esencia misma de lo que eres. San Juan de la Cruz lo llamaba la noche oscura, no porque sea tenebrosa, sino porque es un espacio más allá del pensamiento conceptual, más allá de las imágenes mentales, donde el alma desnuda se encuentra con lo divino sin intermediarios. Todas estas tradiciones apuntan a la misma experiencia directa. Hay algo en ti que es anterior a tus pensamientos. Algo que estaba ahí antes de que aprendieras tu nombre, antes de que construyeras tu personalidad, antes de que acumularas tus historias. Algo que observa sin juzgar. Algo que permanece en calma incluso cuando todo lo demás está en caos. Los niños pequeños, antes de que el condicionamiento social sea demasiado profundo, todavía viven en ese estado naturalmente. Por eso pueden estar llorando un momento y riendo al siguiente, sin cargar el pasado ni anticipar el futuro. No porque sean superficiales, sino porque todavía no han perdido contacto con el testigo. Ese algo no es algo que debas alcanzar, ya está aquí. Solo necesitas reconocerlo. Y para reconocerlo, primero necesitas crear un espacio de interrupción. Un espacio donde la identificación con el ruido mental se detenga, aunque sea por un instante. Ese instante es suficiente, porque en ese instante algo recuerda. Ramana Maharshi, el sabio indio, decía que la iluminación no es algo que se gana, es algo que se reconoce. No añades nada nuevo, solo remueves lo que estaba ocultando lo que siempre estuvo ahí. Y una vez que recuerdas, aunque sea una vez, ya no puedes olvidar completamente. Esa memoria empieza a llamarte de vuelta una y otra vez, hasta que regresar al silencio se vuelve natural. Como volver a casa después de un largo viaje. Al principio necesitas un mapa, necesitas recordar el camino. Pero después de haberlo recorrido suficientes veces, tus pies lo conocen de memoria. Si esto resonó contigo, comenta: yo soy el testigo. Ahora, hazlo conmigo, como un acto sagrado. Esta práctica toma solo 3 minutos, pero puede cambiar tu energía por completo. Antes de comenzar, busca un lugar donde puedas estar sin interrupciones. Apaga tu teléfono. Cierra la puerta si es necesario. Crea un espacio donde el mundo externo no pueda invadirte. Este no es solo un ejercicio mental, es un acto ceremonial. Estás declarando que estos minutos te pertenecen, que mereces este tiempo contigo mismo.
No necesitas una postura perfecta, solo necesitas estar presente. Puedes sentarte en una silla, en el suelo, incluso acostarte si tu cuerpo lo pide. Lo importante no es la forma externa, sino la intención interna. Cierra los ojos si te sientes cómodo, o manténlos suavemente abiertos mirando hacia abajo. Lleva tu atención a la respiración, no para cambiarla, solo para notarla. Observa cómo el aire entra fresco por tus fosas nasales y sale tibio. Siente cómo tu pecho se expande y se contrae, como las olas del mar. Inhala, exhala, sin forzar. Permite que tu cuerpo recuerde que no está en peligro, que puede soltar la tensión acumulada. Cada exhalación es una oportunidad para liberar lo que ya no necesitas. Cada inhalación es una afirmación de que estás vivo, aquí, ahora. Paso 1. Silenciar. Cuando la mente esté acelerada, cuando sientas que los pensamientos se amontonan uno tras otro sin pausa, cuando sientas que tu cabeza es un mercado ruidoso lleno de voces compitiendo por atención, di internamente, Shivak. No lo repitas mecánicamente como un loro. No lo digas con prisa, esperando resultados inmediatos. Di la palabra como si fuera una orden suave, como si cerraras una puerta con delicadeza pero con firmeza. Imagina que es el sonido de una campana tibetana, clara y penetrante, que corta el ruido de un solo golpe. Shivak significa detención sagrada. No es una represión. No estás bloqueando tus pensamientos ni negando su existencia. Es un reconocimiento de que tienes el poder de pausar el torbellino, de decir, aquí, ahora, yo decido hacer espacio. Y cuando lo digas, siente cómo se abre un espacio. Un pequeño intervalo entre un pensamiento y otro. Ese espacio es oro puro. Es la rendija por donde entra la luz. Es el portal hacia una dimensión de ti que nunca está ocupada, nunca está saturada, siempre está disponible. Permanece ahí unos segundos, simplemente sintiendo ese espacio. No necesitas llenarlo con nada, solo obsérvalo, maravíllate de que existe. Como contemplar un claro en medio del bosque, un oasis en medio del desierto. Paso 2. Abrir. Ahora lleva tu atención al centro del pecho. No al corazón físico exactamente, sino a ese espacio energético que los yogis llaman Anahata, el chakra del corazón. Ahí donde guardas lo que nunca dijiste, donde viven las emociones sin procesar, las penas antiguas, las alegrías olvidadas. Ese lugar que has protegido con capas de coraza porque tuviste que hacerlo para sobrevivir. Porque sentir demasiado en un mundo que no valida tus emociones es peligroso. Pero aquí, en este espacio sagrado que has creado, puedes bajar la guardia. Susurra internamente. Pitak. No lo digas desde la mente, no lo pienses, dilo desde el corazón. Siente cómo la vibración de esa palabra resuena en tu pecho. Pitak significa apertura sagrada, permiso para sentir. Es como si le dijeras a tu corazón, ábrete. Es seguro sentir. Es seguro ser vulnerable aquí, en este espacio sagrado que has creado. No hay nadie más aquí que pueda juzgarte, herirte o rechazarte. Solo tú y tu alma. Y permite que surja lo que tenga que surgir. Quizás sientas calidez extendiéndose por tu pecho como un amanecer suave. Quizás sientas tristeza emergiendo, una tristeza que has estado reprimiendo durante años. Quizás sientas una ternura inesperada hacia ti mismo, como si finalmente te vieras con los ojos del amor incondicional. Sea lo que sea, no lo juzgues, solo siéntelo. Este es el trabajo más valiente que existe. Permitirte sentir sin huir, sin distraerte, sin construir muros. Si llegan lágrimas, déjalas fluir. Si llega risa, permítela. Si llega silencio profundo, respétalo. Tu corazón sabe lo que necesita liberar y lo que necesita celebrar. Paso 3. Unificar. Ahora solo queda lo más profundo. Expande tu consciencia más allá de tu cuerpo, más allá de esta habitación. Siente que tu respiración es parte de una respiración más grande, que tus latidos son parte de un pulso universal. Di internamente, Kod, no como una palabra, sino como un recuerdo. Kod es la vibración de la unidad primordial.
Es el sonido que el cosmos hace al reconocerse a sí mismo. Todo está unido. No hay separación entre tú y la vida. No hay división entre tu respiración y el aire que respiran todos los seres en este momento. No hay frontera entre tu corazón y el corazón del universo. Eres una ola en el océano, distinta en forma pero idéntica en esencia. Cuando dices Cod, estás recordando lo que siempre fue cierto. Nunca estuviste solo. Nunca fuiste un fragmento aislado. Siempre fuiste parte de algo infinitamente más grande. Y eso más grande también vive en ti. Permanece unos segundos ahí, respirando en quietud, sintiendo esa conexión invisible pero innegable. Siente cómo tu pequeña historia personal se disuelve en la gran historia cósmica. No desapareces, te expandes. No pierdes tu identidad, la trasciendes. No necesitas entenderlo intelectualmente. La mente nunca podrá capturar esto. Solo necesitas permitir que tu cuerpo, tu corazón, tu alma, lo recuerden. Y cuando estés listo, cuando sientas que este momento de comunión ha completado su ciclo, abre los ojos lentamente, como si despertaras de un sueño sagrado. No saltes inmediatamente a la actividad. Tómate unos segundos para mirar alrededor con ojos nuevos, como si vieras este mundo por primera vez. Si vas a practicarlo esta noche, comenta: acepto el ritual. Si repites esto, algo comienza a cambiar. No de inmediato, no de forma dramática, sino de manera sutil y acumulativa. Como el agua que erosiona la roca, no con fuerza, sino con persistencia. Porque cada vez que regresas al silencio interior, estás construyendo un camino neuronal, estás creando una memoria muscular del alma, estás enseñándole a tu sistema nervioso que existe otra forma de estar en el mundo, una forma que no requiere tensión constante, vigilancia perpetua o lucha interminable. La primera vez que practiques, quizás solo sientas una pequeña pausa, un momento fugaz donde el ruido se detiene y algo más profundo se vuelve audible. La segunda vez, quizá notes que tu respiración se vuelve más profunda sin que tengas que pensarlo, como si tu cuerpo recordara cómo se siente estar realmente relajado. La tercera vez, quizá descubras que puedes permanecer en ese espacio un poco más, que no te asusta tanto el silencio, que incluso lo empiezas a anhelar. Y con el tiempo, algo extraordinario ocurre. La paz deja de ser algo que tienes que buscar afuera y se convierte en algo que reconoces adentro, como una melodía olvidada que de repente vuelve a sonar. No porque escapes del mundo, sino porque regresas a ti. Regresar a ti no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Porque cuando estás centrado, no reaccionas desde el miedo, respondes desde la sabiduría. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, inconsciente, impulsado por patrones antiguos. Responder es consciente, deliberado, anclado en el momento presente. Cuando estás en paz, no proyectas tu caos en los demás, irradias calma. Y esa calma es contagiosa, afecta a todos los que te rodean sin que tengas que decir una palabra. Las personas lo sienten, aunque no puedan nombrarlo. Sienten que hay algo diferente en ti, algo estable en medio de la tormenta colectiva. Cuando estás unificado, no buscas validación externa, te sostienes desde tu propio centro. Ya no necesitas la aprobación constante de otros para sentirte valioso. Ya no te tambaleas cada vez que alguien te critica o te malinterpreta. Tienes un ancla interna que nada externo puede arrancar. La mente se vuelve más ligera porque ya no está cargando el peso de 1000 futuros imaginarios. Descubres que la mayoría de las cosas que te preocupaban nunca sucedieron. Y las que sí sucedieron, las enfrentaste con más gracia de la que creías posible. El corazón se vuelve más abierto porque ha aprendido que sentir no es debilidad, es fortaleza. Que la vulnerabilidad no es fragilidad, es autenticidad. Que puedes abrirte sin quebrarte, que puedes sentir profundamente sin ahogarte. La vida se vuelve menos pesada porque comprendes que no tienes que controlarla toda, solo necesitas estar presente en ella. Dejas de pelear con lo que es, dejas de resistir la realidad, y en esa aceptación, paradójicamente,
encuentras más poder para transformar lo que puede ser transformado. Porque tu energía ya no se desperdicia en batallas mentales inútiles. Y un día notas que la paz no llegó de afuera, siempre estuvo esperando dentro. Ese es el verdadero poder. No volverte invisible, sino volverte íntegro. Íntegro significa completo, no fragmentado. Significa que todas las partes de ti, las luminosas y las oscuras, las que amas y las que temes, están integradas en una sola presencia consciente. No has eliminado tus sombras, las has iluminado. No has negado tus heridas, las has sanado. No has suprimido tus emociones difíciles, las has abrazado hasta que se transformaron. Los místicos de todas las tradiciones hablan de esto como el regreso al hogar. No un hogar geográfico, sino un hogar existencial. El lugar donde siempre fuiste bienvenido, donde nunca tuviste que fingir, donde puedes descansar sin miedo. El lugar donde no hay juicio, solo aceptación, donde no hay condiciones, solo amor, donde no hay pretensiones, solo verdad. Ese hogar no está en el pasado ni en el futuro. No está en la infancia idealizada ni en la utopía por venir. Está aquí, en el ahora, en el espacio silencioso entre tus pensamientos, en el intervalo entre la inhalación y la exhalación, en el momento justo antes de que tu mente nombre lo que estás experimentando. Y cada vez que practicas estas 3 llaves, cada vez que regresas, ese hogar se vuelve más familiar. Hasta que un día te das cuenta de que nunca lo abandonaste realmente. Solo te olvidaste de que estaba ahí. Te perdiste en el mercado del mundo, fascinado por los colores y los ruidos, persiguiendo promesas que nunca se cumplieron. Pero tu hogar nunca se movió. Siempre estuvo esperando tu regreso con la puerta abierta y las luces encendidas. Y ahora que lo recuerdas, ahora que sabes el camino, puedes salir al mundo sin perderte en él. Puedes participar en la vida sin olvidar quién eres. Puedes amar, crear, contribuir, desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Si estás listo para volver a ti, comenta: estoy recordando. Ahora ya lo sabes. No estás buscando una respuesta, estás buscando un hogar interior. Este canal existe para eso, para almas que sienten demasiado y están despertando despacio, pero de verdad. Practica esta noche. 3 minutos, 3 llaves y una puerta que siempre estuvo abierta. Y si quieres caminar más profundo con nosotros, suscríbete, porque esta es una comunidad para los que recuerdan, en silencio, quiénes son. Nos encontramos dentro.